camioneta, llegó a su casa y estaba Návila levantando a los niños para llevárselo. En su relato recién dice que después de dormir entró y no había nadie. Explíquele al tribunal cuál es la verdad. La verdad es que después recordé qué es lo que había hecho. A ver, pero no nos queda claro. Hay dos versiones ahí. ¿Cuál es? La que Katy llevó a los niños. Que eso lo recordé después. Ya. O sea, cuando vuelve a la casa no hay nadie. Estaba en Ávila. Estaba en Ávila. Sí. ¿Y se va a acostar? Yo me iba a acostar ¿A dónde? a mi cama. A su cama. Después de haber dormido media hora en la camioneta. ¿Correcto? Espérese, en ese contexto, usted dice que sus amigos se fueron a las 5:35. Aunque sea engañosa. Pero señoría, ¿puedo terminar de preguntar? A ver, hagamos lo siguiente. Termine, no conteste porque ya se anunciaron la objeción y vamos a resolver. Usted dice que a las 5:35 se fue a acostar a la camioneta, perdón, que sus amigos se fueron, que pescó sus cosas, entró a la casa, se fue a dormir a la camioneta para hacerle creer a Návila que había que iba a salir. Después de eso, se levanta y está en Ávila y durmió media hora. Pero no me calza porque a las 6:02 Návila ya estaba en la calle y ya la habían atacado. Entonces, explíquele al tribunal cómo hace eso. No entiendo no entiendo. Espera. Hay una objeción. Ahora explíquela. La pregunta es engañosa. Recordemos que se le hizo la pregunta a la hora. El imputado la cronología que usted está haciendo. O sea, lo que se hizo era el cálculo. Claro, él nunca fue taxativo con las horas. Dijo más o menos, sí, eso sí. Afirmar hoy día, o sea, luego afirmar que fue a las 5:35, que luego a la media hora, es un cálculo que él está haciendo y eso está que derechamente por un alegato clausura como una argumentación, no es por una pregunta directa. Claro. La pregunta es cuándo volvió, ¿estaba o no estaba? Más o menos la hora, pero la conclusión, y derechamente conclusiva la pregunta que se está formulando para que sea ratificada por el imputado en base a un presupuesto que es falso. Bien. Estamos quitando la... Sí, la mantengo, absolutamente. Yo seguí su cronología de hechos, que él dio, no el que yo doy, que él dio. Él dice que a las 5:20 aproximadamente sus amigos se deciden ir, que espera 15 minutos del taxi y se van. Y a partir de eso, que entra, sale y duerme media hora. Estoy simplemente siguiendo su relato. Claro, la discrepancia está que usted lo señala en forma taxativa, los horarios. Él dice más o menos. Es el asunto. Ahora, esa pregunta que le hizo el señor fiscal recién, ¿está en condiciones de poder explicar esa situación dentro de lo que usted dijo? No, es que ese día cuando me tomó la declaración, él colocaba los tiempos, yo le dije más o menos y él me iba colocando la cronología. Ok, no nos enredemos. Desde que se van sus amigos y usted queda solo con Návila, ¿cuánto rato duerme en la camioneta blanca? 30 minutos, ¿eso es lo reiterativo? Más o menos, siempre habló en términos relativos, ¿Sí? no claro. Es que como han objetado tanto, dijo 30 minutos entonces, ¿no? 10 a 15 minutos. ¿Cuánto? 10 a No, 15 está cambiando. minutos. 10 a 15. 10 a 15, ya, perfecto. Y cuando sale, no hay nadie en su casa. Cuando vuelve al domicilio, desde la camioneta blanca, no hay nadie en su casa. ¿Correcto? Correcto. Perfecto. ¿Su casa estaba cerrada? ¿Cómo? ¿Su casa estaba cerrada cuando vuelve al domicilio? Por ¿Revisa favor. el portón o algo por el estilo? ¿Usted No, llegué y me fui para adentro. No. ¿Sí? Sí. ¿Las llaves? ¿Dónde están? Las llaves tendrían que haber estado en el colgado en el clavo. ¿Estaban? ¿Las encontró? No. No, no las encontró. ¿Encontró las llaves del portón? Es que no salí a buscarlas. Yo llegué y me fui a acostar. Y yo no cerré el portón. ¿Quién lo cerró? Juanito. Juanito cerró el portón. Correcto. Juanito cerró el portón cuando se fue a buscar el taxi. ¿Y cómo salió en Ávila? Las llaves tienen que estar ahí en el Perdón, colgado. no, objeción. Entonces, continúe. ¿Sí? Y las llaves tienen que haber estado colgadas en el... Si yo no ahí no me metí. Las llaves deben haber estado colgadas ahí. Siempre se dejan ahí porque ese candado se cierra sin llave. Ya. Y por lo tanto, si Návila salió,
tiene que haber ido a buscar la llave, abierto el portón que Juanito había dejado cerrado, salir y volver a dejar la llave. Eso fue antes. Porque las llaves al día siguiente estaban, Correcto. ¿no es cierto? Si las llaves estaban al día siguiente y Návila salió por ahí, tiene que haber abierto el portón, pescado la llave, dejado en el clavito e irse, ¿correcto? Objeción seria. Eso es engañoso. Ya dijo de forma previa el imputado en los juegos de llaves que había. Y él lo planteó como era uno solo. Engañosa le dicen Estoy preguntándole respecto de las llaves del portón y respecto al lugar donde las dejaban. ¿Podrá contestar o no podrá contestar? Creo que no es engañosa. Es súper clara. Si Návila y el portón quedó cerrado por Juanito, Vamos a resolver el... Návila para salir tiene que haber abierto el portón, dejado la llave y salir. O salir volando. Pues las llaves entonces estaban. Espera, si todavía no hemos resuelto Señor fiscal, usted le preguntó al acusado si las llaves al día siguiente estaban en ese lugar. Ah, sí. Me parece que el acusado dijo que sí. Sí, dijo que sí. Y antes el acusado había visto que habían como 4 juegos de llaves. Sí. Esas son las dos cosas que hay como objetivas. Lo Así otro podría preguntárselo como una conjetura porque no lo ha dicho él directamente. ¿Cuántas llaves del portón habían? 4. ¿Návila tenía juego de llave de todo? Creo que sí. ¿Cree o no? Sí, creo que sí. Cree. Sí. Y en ese contexto, al día siguiente, las llaves que usaban para abrir el portón, ¿dónde estaban? En el portón. O sea, en el clavito. En el clavito. Sí. ¿En el mismo lugar se guardaban las llaves del auto? Sí, correcto. ¿Estaban las llaves del auto? No, ¿Cuántos juegos de llaves del auto habían? una sola. Una sola. Las mismas que usted tenía a las 5:20. Correcto. Correcto. ¿Cómo se entera de todo lo que está pasando afuera? Cuando me despiertan en la mañana. ¿Ah? Cuando me despiertan en la mañana. Y en ese contexto, ¿usted extraña a su mujer? A su amor, dijo usted, ¿no? ¿La extraña? ¿Dónde estará? ¿Llama a alguien o lo que fuere? Ahí. Pero, reiterativa, eso lo dijo. Se solía ir con la mamá. Por eso no le extrañó. No le estoy preguntando eso. Le estoy preguntando otra cosa. Le estoy preguntando, sabiendo lo que estaba pasando afuera, si había extrañado a su mujer. Eso le estoy preguntando. Esto fue otra pregunta ahora. Es distinta. Bueno, ya haga la pregunta porque es distinta. Afuera, carabineros. ¿Había carabineros? ¿Sí? Sí. ¿O no? Sí. ¿Alguien le contó a usted que le habían pegado a una mujer? Sí. Su mujer no estaba. ¿La extrañó? Nunca me imaginé eso. Nunca se imaginó. ¿Siempre hacía lo mismo? Siempre hacía lo mismo. Ok. En ese contexto, ¿qué dijo usted de que le debía haber pasado a Návila esa noche cuando fue interrogado? ¿Cómo no? ¿Qué teoría tenía usted cuando ya supo que Návila era la persona que había sido atacada? ¿Qué le dijo usted a Carabineros ese día? Recuerdo los vecinos es lo que más me siempre hacían escándalo ahí. Si había gente de mala clase. ¿Cómo son los de mala clase? Para usted, ¿cómo son estos de mala clase? ¿No? Dijo en su relato, dijo, habían unos negros, dijo. Entonces, ¿a qué se refiere? Claramente no son preguntas abiertas y además son comentarios. Él lo dijo directamente. Sí, Lo dijo directamente. eso lo dijo él. Sí. Entonces, ¿cuál era su sospecha? A eso lo quiero llevar. Entiendo que usted tendrá algún tipo de explicación. ¿Quiénes eran estos vecinos? ¿Cuáles eran estos negros o lo que fuere que tenían algo que ver con la agresión a Návila? Explíquele al tribunal cuál era su teoría. Porque Návila cuando tomaba un trago se daba con cualquiera. Se daba con cualquiera. ¿A qué se refiere? Conversaba con cualquiera. ¿Pero qué se refiere con que se daba con Conversaba con cualquiera. Pues no, tenía más personalidad que lo normal. ¿Ya? ¿Y? Y pienso que como conocía a la dueña del local, te fue a meter en la casa. ¿A la dueña del local? ¿De qué local? El local El Taurus, que estaba viviendo ahí. Que ella misma me lo dijo. A ver, espéreme.
Me perdí, porque en la práctica lo que usted dice es que en la esquina habían unos vecinos de mala clase. Ahora dice que en ese lugar vivía alguien que trabaja en el Taurus. Sí. Explíquele al tribunal qué es lo que pasa en esa esquina. ¿Qué esquina? ¿De qué lugar? Largaban a tomar, llegaban los carabineros, siempre habían dramas ahí en ese departamento. Y en ese Para departamento. nosotros era algo extraño porque ahí no pasa nada de eso. ¿Y ese departamento dónde queda? Al lado de la casa de Lalo. ¿Ah? Al lado de la casa de Lalo. Ya. ¿Y usted pensó que Nabila había ido ahí? Correcto, ¿Que ellos tenían algo que ver con lo que le había pasado? correcto. ¿Había algún tipo de amenaza o algún... En ese momento yo le comenté a usted que Sí, pues, había recibido una amenaza de una joven que trabajaba en ese local. ¿Hace cuánto tiempo había pasado esa amenaza? Eso fue el año pasado, en febrero. ¿Ya? ¿Denunció? No. ¿Ella denunció? Yo le comenté eso a Návila, que le habían amenazado. Pero Návila no hizo caso. No hizo caso. ¿Tenía algo ella que ver con el local Taurus? No, pero había una disputa por un cliente en ese tiempo. Ella, con la misma persona que me amenazó, dijo que está molestando a Rubio, dijo. Le está sacando plata a Rubio. ¿Y ese cliente de quién era? Supongo que de los dos sí estaban peleando. ¿Y qué tenía que ver Návila? Por eso, era el cliente de ella, donde trabajaban juntos. Návila trabajaba en un local a la fecha de ocurrencia de los hechos. No. Entonces, Así le dijo, que era una disputa por un cliente. Yo no sé más de eso. perfecto. ¿Había algún problema de droga? No. Ni Návila ni yo consumíamos droga. En ese contexto, ¿su vehículo fue movido de ese lugar en algún momento? ¿La noche? ¿Sí? No. ¿O hasta esa mañana? ¿No? ¿Dónde aparecieron las llaves de su vehículo? No sé. ¿Supo dónde aparecieron? Supo después que ¿Dónde desapareció. Al lado de Návila. Al lado de la cabeza de Návila. Objeción ¿O no? seria. Sí. ¿Lo sabe o no lo sabe? A ver, le están girando La reformuló. O sea, las llaves que usted tenía a las 5:20 estaban al lado de Návila cuando ella fue encontrada. ¿Sí? ¿O no? Objeción sería, se preguntas conclusivas. Esos son los materiales de legal de usura según la prueba que se hayan dicho. No, No es para él que No complejicemos tanto el asunto. Si la pregunta fue concreta, usted le preguntaron y esa llave está al lado de ella, fue lo que usted supo. Sí. Eso. Perfecto. Eso era. Deme un segundo, serio. Ya estoy terminando. ¿Cómo estaba vestido ese día usted? Una polera celeste o verde, ¿no? Y un pantalón claro. ¿Algo más? Zapatos claros igual. ¿Algo más? Y chaqueta negra. ¿Cómo era la chaqueta negra? Cortaviento. Cortavientos. ¿Usted le informó a los funcionarios de carabineros que trabajaron en su casa qué ropa vestía ese día? Sí, correcto. ¿La entregó? La entregué toda voluntariamente. Y cuando usted nos relató su domicilio, ¿su domicilio estaba terminado y tenía pastito y todo el tema? ¿O era un domicilio que estaba más bien en construcción? Estaba en construcción. Estaba en construcción. ¿De qué forma estaban efectuando construcción en su domicilio? Esporádicamente ya se hacía el trabajo. ¿Perdón? Esporádicamente se hacía el trabajo. ¿Con qué materiales? Cemento. Ladrillo, madera, cemento. No, cemento. 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 Y cuando había algún tipo de construcción que hubiera sido modificada en su casa. No, unos bloques que se habían sacado de donde estaban enterrados esos bloques. Describe los bloques. Unos bloques comunes, cuadrados. Que para mucha gente es común algo y yo tengo que tratar de describirlo en el juicio. Entonces, ¿cómo eran los bloques? Si usted me dice un ladrillo, yo digo un ladrillo rojo, etc. No, un ¿No es ladrillo cierto? plomo. ¿El bloque cómo El era? color de cemento. Color de cemento. ¿De qué están hechos esos bloques?
¿Eran de los comprados o ustedes lo habían fabricado? Estaban ahí enterrados. Estaban enterrados esos bloques ahí. Estaban en... Había como un camino antes ahí. ¿Y en ese camino habían bloques que estaban en un montón o no? Sí, porque se los habían sacado del taller para como estaban para ahí. Eso le quería preguntar, si yo sé la historia, pero quería que la contara. En su taller había una construcción que había sido modificada y había sido arrumbada en su domicilio. ¿Eso es correcto o no es correcto? ¿Sí? Y esa construcción era de bloques de cemento. Sí. Perfecto. Esa construcción estaba como en la pasada de su casa, ¿no? En la pasada del pasillo ahí. Sí. Perfecto. Por lo tanto, entiendo que una persona que sale de su casa por su puerta, al salir de la propiedad, debería pasar por al lado donde estaban los bloques. Correcto. Correcto. Perfecto. Sí. Puede ser coloquial la pregunta, pero ¿tenían animalitos en su Sí. grupo familiar? ¿Sí? ¿Cómo se llama el perro? Uno Washington y el otro... O el perro condorito, así. Washington. ¿Eh? Y el otro... Valiente. ¿Perdón? Valiente. Valiente y Washington. ¿Estaban allí vivos o le había pasado algo? El más chico había fallecido, o sea, el más grande había fallecido como un mes y medio atrás. Perfecto. ¿De qué color era? Blanco con negro. Blanco con negro. Perfecto. ¿Cómo estaba vestida Návila aquella noche? No lo recuerdo. ¿No lo recuerda? No lo recuerdo. Cuando se levantó la polera a mostrar los senos, ¿cómo era la polera? Objeción seria, ya dijo, no lo recuerdo. No, ni siquiera eso recuerda. Nada. Cuando usted, al día siguiente de ocurrencia de los hechos, habla con los funcionarios policiales, ¿qué les dijo respecto de su teléfono? Le comenté que Raúl López me había llamado. O sea, llamó a mi hermana y hablé con Raúl y me dice, oye, tu teléfono anoche fue prendido. El WhatsApp se activó a las 12:33. ¿Ya? Me dijo, y otra cosa, yo cuando me fui a trabajar el día 14 de mayo vi una pelea, pasé por afuera, vi una tremenda pelea en el local Taurus. Ok. Dile eso a Carabineros. Oiga, ¿es verdad o no que en su relato usted le indica a Carabineros que piensa que Návila se llevó su teléfono y las llaves del vehículo? ¿Correcto? Su teléfono. Sí. ¿Dónde estaba su teléfono? No sé, yo no lo ¿Lo encontró en su dormitorio guardado, no? No. Yo nunca encontré el teléfono. ¿Estás seguro? ¿Seguro? Cuénteme, y con esto voy a terminar. ¿Sabe lo que dijo Návila? Objeción seria, esta no es una confrontación de declaraciones, es su declaración, la declaración que él haya prestado. Lo Perdón. que haya dicho terceros. Eso no es parte de la declaración de él. No, si no lo estoy confrontando, le estoy preguntando si sabe lo que relató Návila de ocurrencia de los hechos. Eso está preguntando si es que sabe, No ¿no? lo estoy confrontando. Sí. ¿Sabe lo que dijo Návila? ¿Quiere algún tipo de asesoría de su defensor? Ahí, ok. ¿Sabe lo que dijo Návila? ¿De quién la atacó? Objeción seria, ¿eso ya lo contestó? No lo ha contestado porque lo han objetado 2 veces. Sí. A ver, Quiero preguntarle. si lo contestó, una no pregunta tengo directa. claro porque... con la- Que no, pero parece que la pregunta es asesoría. Sí, le pregunto. No, pero no sé que no. No. No, dice no. Ah, pero espérese, le pregunté si necesitaba veces me asesoría. preguntó. Dije, le pregunto, ¿sabe qué dijo Návila de quién la había atacado? Objeción seria, reiterativa, si ya le dijo, se lo volvió a contar, le he dicho fiscal 2 veces no. Si convenimos que si no era pregunta, será. Ratifica el acusado. Sí, pues. La pregunta se la hizo. Responda. No, le respondí. Ya. ¿Usted no sabe que Návila dijo que usted la había atacado? Objeción seria. Le estoy preguntando, me sorprende poderosamente que me diga eso, pero
pero A ver, usted me está- está diciendo hoy que no sabe que Návila dijo que usted la había atacado en su declaración. Conteste, no conteste. Punto, la moción de los comentarios, punto 1. Punto 2. Usted sabe, la pregunta fue, ¿usted sabe lo que dijo ella? Ya, La es, respuesta es es no. que eso más que una pregunta, un comentario Le sobre. estoy preguntando en forma directa, le estoy preguntando. Él incluso en su relato ha hecho referencia a testimonios que están en declaraciones. En atención a eso, le estoy preguntando hoy, ¿usted sabe si Návila lo vincula directamente a usted como el agresor de aquella noche? ¿Sí o no? No. ¿No lo sabe? No. Ok. Y en atención a eso, ¿por qué ella generaría que usted la agredió? ¿Porque tiene un problema con usted? ¿Quiere inventar algo? Si es que eso fuera así. Objeción, señoría, especulativa. Todo. Sí, sí, esto ya nos lleva directamente a la especulación, de una respuesta y eso ya es especulativo. ¿Usted mandó una carta a los medios? Objeción sería impertinente. ¿Eh? ¿Forma parte de la prueba del Ministerio Público? ¿Hay algún problema? ¿Por qué es impertinente? Es impertinente, magistrado, porque eso dice relación con comentarios alusivos a situaciones extrajudiciales. Se hace la confrontación con los hechos de la causa, no con una carta posterior. 2, dice relación con la confrontación que se puede hacer con las declaraciones prestadas o con otros elementos de prueba, y de los cuales ese no es. El fiscal dice que eso no es. Que eso sería la prueba. Perdón, voy a hacer referencia específicamente a las fojas 1814, que es medio de prueba del punto 6 de la acusación fiscal, dice: carta publicada en los medios de comunicación por Mauricio Ortega Ruiz, y no fue objetada por la defensa. Bien, la O sea, pregunta, y la pregunta es directa respecto de eso. Si le estoy preguntando si mandó una carta a los medios indicando lo anterior. ¿Cómo no va a ser parte de los medios de prueba si es parte de la acusación? Forma parte de los medios de prueba de la Fiscalía. yo no envío esa nota. Sí, correcto. ¿Hace referencia en esa carta o no a cuál habría sido el relato de Návila? No, no Porque hoy recuerdo. día nos está diciendo que no, ¿Recuerda eso? que no lo sabe. No recuerdo. Debo entender entonces que hasta el día de hoy, y esto seguramente solo para concluir, usted no sabe que está siendo vinculado a estos hechos. Es que no le entiendo la pregunta. Usted no sabe que está siendo vinculado como autor de la agresión de Návila. Por supuesto que sí. Lo sabe. Ah, ok, lo sabe. Entonces, si es así, ¿por qué cree que Návila inventaría esto? Es que es distinto, es que es distinto eso. por eso él sabe que está siendo imputado por esto, lo sabe. Pero de La nada, pregunta, que lo la vincule, pregunta no. directa, entonces, ¿por qué sabe, por qué piensa que está siendo vinculado por Návila a estos hechos? En ese sentido especulativo. Sí, es que sigue lo mismo. La estoy manteniendo, si quieren, rechazarla, la pueden rechazar por el capítulo. No sé cuál es el capítulo. Lo que pasa es que el acusado no ha reconocido que sabe que Návila lo ha vinculado a él. Dice que está siendo vinculado, es obvio que está en el juicio, pero no ella. Esa es la precisión. Sí, eso es. Y en la carta hace referencia expresamente a su Es que no recordó ese punto. Sí, eso tenemos claro. No lo voy a incorporar ahora. Usted plantea en su carta que es inocente y buen padre, ¿correcto? Correcto. ¿Qué relación tiene eso con todo lo que nos ha relatado anteriormente? El problema de haber concurrido a su domicilio, tratarla, insultarla, agredir o intentar entrar al domicilio donde se encontraba con un hacha, etcétera. ¿Ese es un nivel de inocencia para usted? Objeción sería, primero, conclusiva, y 2, absolutamente reiterativas. Desde ese punto lo tuvimos más de media hora sobre el tema de la violencia y el hacha. ¿A que se cargo ese fiscal de eso? La quiero mantener su herida, estoy haciéndome referencia a lo que él describe en su carta que será incorporada, y allí él declara que es un buen padre y que es inocente. En atención a todo lo que ha descrito el día de hoy, quiero ver en qué se consiste ese concepto de soy inocente que él declara. Y no es reiterativo. El tema de la inocencia ya lo dijo, pero el tema No, es confusa la pregunta.
Porque usted dice que fue padre, ahí lo dice en la nota. Hubo también otras situaciones anteriores. Y lo que quiere saber el fiscal, ¿cómo explica eso de buen padre en relación a lo otro? Entonces, ¿es eso lo que quiere ese fiscal? Sí, señoría, exactamente. Me ha interpretado absolutamente. Pero en relación a lo otro, ¿de qué? Usted ha relatado en este hecho al menos una situación violenta en su casa. En la casa donde estaba en Ávila. Haber ingresado a ese domicilio. Haberla insultado. Y en este caso, te describe como buen padre y como inocente. Explíquele al tribunal cómo se da esa situación. Soy inocente. ¿Es inocente? Soy inocente. Sí. Ok. Y en ese contexto, usted en su carta igual le indica que fue torturado por carabineros. Correctamente. ¿Hizo la denuncia? Se hizo en ese momento y no hicieron nada. ¿De qué forma lo torturaron? Me mojaron los pies, escarchando, me hicieron sacar los zapatos y que me mojara, que no esté en la parte seca. ¿Lo mojaron? ¿En un calabozo? ¿En dónde? Calabozo. ¿De qué otra forma lo torturaron? Psicológicamente, diciéndome que me eche la culpa y me sacaban 5 años al tiro. Y... Valdivia. Oiga, ¿y en ese contexto denunció eso en la audiencia de control? Porque el juez de garantía le ha dicho, señor, ¿algún reclamo? No, que no sabía mis derechos. Pero. Usted le leyeron los derechos, pero independiente de eso, hoy día nos dice que lo torturaron. ¿Eso se lo dijo al juez de garantía con su defensor presente? No. No se lo dijo. ¿Por qué? Porque no sabía mis derechos. Ok, no tengo más preguntas. Bien, a ver, lo ideal es darle continuidad a todo el juicio, pero ya lleva 2 horas declarando, es hora que descanse y también nosotros tenemos que descansar un rato. ¿Les parece si hacemos un receso unos 15 minutos? ¿No hay discusión? ¿No hay discusión? Bien, hacemos un receso entonces.